Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir este ratico después de unos días de no tener martes de la SAICER. Llevamos un mesecito por todo el tema de los 100 años y la celebración que hubo, que no sobra decir que se lucieron con la celebración y lo que se hizo como un evento maravilloso. Esa clausura en el teatro fue espectacular. Y lo que se logró hablar ahí, créanme que es bien valioso para toda la profesión nuestra y lo que nos espera de aquí para adelante y lo que uno quisiera. Hoy tenemos un tema que es un tema de esbozo simplemente, para darnos, digamos, unas ideitas y quedar un poquito contentos con el tema de la infraestructura y los prefabricados para ello. Ambos mundos, tanto los prefabricados como la infraestructura, son cada uno fácilmente de un diplomado o de una cátedra completa. De los prefabricados únicamente ya hay universidades con asignatura entera. Entonces resumir eso en 1 hora y cuarto, 1 hora y media, pues es bastante difícil. La profundidad que tengamos depende más de ustedes que de mí, porque soy un apasionado de este tema y me puedo quedar en cualquier diapositiva, los que me han conocido por ahí, eternamente hablando. Entonces, la intención es simplemente dar un esbozazo de qué es la prefabricación, cómo la aplicamos en el tema de la infraestructura y cuál es la problemática que podemos tener ahora en ese tema, en ese campo, y cómo los prefabricados nos dan la mano ahí directamente en ese punto. Siempre y en todo este tema de prefabricación arrancamos con los conceptos básicos. ¿Por qué prefabricamos? Que son las ideas que uno siempre tiene, porque hay soluciones de muchos tipos y todas son valiosas. Simplemente si uno siempre se pregunta para dónde va y qué quiere hacer, pues lo va a lograr. Los prefabricados no son la solución maravillosa, son una solución muy buena para elementos puntuales o para casos puntuales que uno requiera ciertos elementos específicos en la obra o en su proyecto. 3 puntos claves: por economía, por especialización y por sostenibilidad. Obviamente por economía uno tiene entendido que menor tiempo significa obviamente un menor costo, de alguna manera, por el tema de un suministro más eficiente y más oportuno. Ese menor costo también está asociado a la eficiencia del producto del productor y hay un menor costo igualmente por el tema de la escala. Eso aplica si los prefabricados son prefabricados de serie o son prefabricados hechos, especializados para alguna función. Ahí uno parte el mundo en dos grandemente. Los elementos prefabricados que se hacen para que los proyectistas, diseñadores o usuarios hagan sus proyectos con base en ellos, o los prefabricados que salen o van asociándose a las obras puntuales específicas como soluciones de obra directamente. Mientras más sea la especialización del elemento, pues obviamente hay compañías, empresas, personas que se van dedicando únicamente a estudiar ese elemento y por ende lo van volviendo más eficiente en su costo y en su precio final de instalación. Por especialización hay un tema que es campeón de todos, que es el tema de tener a quien echarle la culpa. Eso es buenísimo ahora, a todos nos gusta tener o tercerizar las cosas y decir, bueno, yo voy a hacer una instalación de un Boscolver, lo hago prefabricado porque en el caso de que tenga un problema de sello, un problema de agua, un problema de permeabilidad, un problema de cualquier tipo, pues simplemente llamo al proveedor y le doy varilla. Entonces, tener a quien echar la culpa siempre ha sido un argumento fuerte en tener una prefabricación. Por un control de calidad, obviamente la prefabricación normal tiene asociado a ellos unas normas y unos controles específicos que se vuelven optativos cuando son normas y convencionales o se vuelven reglamentarios cuando están asociados a normas nacionales obligatorias. El caso de los prefabricados en general está en la mayoría de los códigos de construcción del mundo, obviamente está en la norma sismorresistente nuestra, está en la norma de acueducto, está en el RAS, está en el RET y están todas esas normas que son decretos ley, por lo cual los convierten en el obligatorio cumplimiento y si uno no cumple, pues en teoría da cárcel. Entonces hay una especialización clara en el tema de calidad. En un tema de suministro programado y oportuno, esto es el querer ser de las cosas, uno quisiera que eso llegara a ese punto, pero el tema de la planeación nos abandonó a nosotros hace mucho rato, y nos cuesta mucho planear las cosas, pero cada día vamos avanzando muy bien en ese tema. Cuando se logre una cultura de planeación bien fuerte, este punto se convierte en crítico, en valioso para lograr que la prefabricación se convierta en una alternativa económica, porque finalmente la cosa es clara, o sea, todas las obras que uno fabrica, construye, hace, concesiona, o empresas que genera,
tienen un final, pues un objetivo, que es generar dinero. O sea, son empresas para generar recursos, para generar dinero. Entonces tiene un tema asociado a la programación importante. Y una reducción de procesos de almacenamiento. Si este punto de arriba se cumple, obviamente el de abajo es el que le da la salida a ese problema. Muy crítico en el caso de las vías, tema de Bosch-Kohlberg en vías, tema de cruces de vía en tubería de 36 pulgadas que hemos visto 1000 veces, tema de cunetas viales. Hay una cantidad de elementos en las vías que hoy se convierten en un punto crítico en el tema de suministro programado y almacenamiento y reducción de procesos. Y obviamente no podemos dejar de lado esta, no por estar tercera la menos importante, por sostenibilidad, porque finalmente en la prefabricación es uno de los 3 clústeres que incluyó el Ministerio para ser sostenible por norma directamente. Ya hay una norma asociada de sostenibilidad en prefabricación y es el primer elemento en concreto que permite hoy utilizar concretos reciclados normativamente. Por ejemplo, si tú haces un concreto reciclado en una obra, vas a vaciar un MH o un elemento de columna, una viga y demás, aunque el concreto reciclado es técnicamente viable, normativamente está bloqueado. Ya en la prefabricación se desbloquea, entonces se convierte en un elemento prácticamente de obligatorio cumplimiento AST. Esta grafiquita, que con seguridad muchos la han visto ya, siempre la pongo porque es la que nos demuestra el universo de los prefabricados completos. En el eje vertical encontramos un tema que se llama relación de energía de compactación. Es simplemente una relación de 0 a 10, en la cual se define la energía que hay que meterle o aplicarle a un molde para que obtenga su forma el concreto. Simplemente. Y en el eje horizontal está la famosa relación agua-cemento del concreto, desde punto 1 hasta punto 9. Entonces, cuando uno se para en este rango, encuentra los diferentes tipos de concretos que están en el universo, independientemente de que tengan adiciones o no adiciones, o elementos de ultra alto desempeño, o concretos con algunas cosas especiales. Simplemente los concretos que hacemos convencionalmente, que están del orden del punto 35 del punto 45 a punto 65 a punto 7, son los concretos que hacemos con pala y tarro común y corriente, que la relación de agua es alta, por lo cual la energía de compactación para colocar en cualquier molde es una vibración sencilla, la que utilizamos como vibrador convencional. Y a cada lado de ese elemento, ese concreto convencional, aparecen unos tipos de concretos. Cuando yo tengo una relación de agua-cemento menor a esos valores convencionales, empiezo a tener energías de colocación en el molde muy altas. Tengo que colocar vibradores, tengo que colocar vibradores adosados a la formaleta, tengo que colocar o darle con martillos y eventualmente darle no solamente vibración, sino compresión. Entonces aquí entra uno en el mundo de los concretos compactados con rodillo, y muchos de los prefabricados de concreto juegan por este lado. Y hay otro tema que es hacia las relaciones agua-cemento o plastificantes adicionales que hacen que los concretos tengan una energía de compactación prácticamente nula, que son los autonivelantes, los concretos que se llenantes simplemente. Esto también se aplica en la prefabricación fuertemente. El único concreto que no se hace en la prefabricación es el concreto convencional, por una razón muy simple, porque tiene el peor de los escenarios. Una energía no controlada y una relación agua-cemento que hace que la resistencia de esos elementos se baje radicalmente. Mientras menos agua-cemento, que nos han enseñado a todos, más otras variables, pero es una de las importantes, la resistencia y sus propiedades mecánicas de todos estos concretos aumentan notablemente. Aumenta la resistencia a la compresión, aumenta la capacidad de resistencia a cloruros y ataques de ácidos y demás, disminuye la permeabilidad, disminuye la fluorescencia, tiene una cantidad de ventajas importantes, pero requiere obviamente energías de compactación importantes. Ahí está el universo de los prefabricados y de los concretos convencionales. Lo que hace es que cuando tengo concretos con energías altas de compactación, incluyendo vibración, son los que uno hace con moldes convencionales, con moldes repetitivos, que tengo un solo molde para hacer muchísimas piezas, y los que hace con llenado simple son muchos moldes para hacer las mismas piezas. Claro que sí, las que quieras. ¿Cuál es el concepto aquí de concreto convencional? El concreto convencional lo clasificamos en un concreto que tiene una energía de compactación o colocación en el molde muy poca. Únicamente uno con un llenado simple y un vibrador de aguja o eventualmente un chapulín, ese concreto adquiere la forma de la formaleta.
no hay que darle energías muy altas. Eso lo logra porque tiene una fluidez importante, la fluidez la da el agua-cemento, la relación de aditivos que tenga. Y es el convencional porque es un concreto que en sus mejores casos funcionando tiene resistencias de 21 megapascales hasta 35 megapascales, que son 5000 psi, muy buenas inclusive, pero que también tiene unas condiciones de desencofre interesantes. La desencofrada de esos concretos tiene que ser pasado el tiempo de reacción inicial, o el fraguado inicial, por lo cual no puedo quitar las formaletas inmediatamente. Es lo que hacemos convencionalmente en la construcción, que es un concreto competente, pero requiere una rutina, o sea, tiene una trabajabilidad. Yo hago una columna, tengo que esperar unas horas, 8 horas, 6 horas, 24 horas, para poder quitar ese elemento. Tengo que hacer un tema de vibrador convencional de aguja, que si tuviera un concreto con una relación agua-cemento muy baja, lo meto en una formaleta, y así le meto un vibrador de aguja, él no es capaz de adquirir la forma del molde, va a necesitar compresión, o eventualmente va a necesitar vibradores en las formaletas, o eventualmente va a necesitar incorporar aire para poder que adquiera esa es la forma del molde, realmente, esa es la forma. Muy bien, igualmente esos prefabricados los clasifica uno en 3 cositas, tiene muchas clasificaciones, sirven para poquito, sirven para los libros, pero sí ubica un poquito la mente en dónde está uno parado y cuándo utiliza uno y cuándo utiliza otro. Es más normal que conocemos toda la prefabricación liviana, elementos que son muy pequeños, es que los manipula una persona con las 2 manos eventualmente, no requieren equipos pesados, no requieren grúa, no requieren nada de estas cositas, son elementos de producción masiva normalmente. Ese es el mundo de los bloques, de los adoquines, de algunos cordones, de las baldosas, de las alfajías, de algunas banquitas, de algunas pérgolas, una cantidad de elementicos prefabricados que le dan la mano a la construcción convencional. Ese es el tema, por ejemplo, de los bloques. Su condición, la uniformidad, la condición clara es que tienen medidas, tolerancias, dimensiones, resistencias muy normalizadas, son elementos muy estudiados, por lo cual el proyectista puede diseñar con ellos sin ningún temor, hace sus proyectos basados en ese tipo de prefabricados. Y la limitante es que no hay forma de ajustarlos a proyectos específicos. Caso es el tema de los bloques convencionales, que si un arquitecto quiere un bloque de 32.5 de largo, no hay una fábrica que lo haga porque ya tienen sus moldes estandarizados. Hay que diseñar con ellos. Está el tema de la escala intermedia, que son los prefabricados que uno no sabe si necesita una grúa grande o un elefantico en la obra o cualquier malacate pequeñito. Normalmente son elementos que no superan los 200 kilos de peso, que si uno no tiene el equipo para moverlos, puede llamar a sus 4 o 5 amigos y eventualmente manipularlos con alguna dificultad, pero están. Y ahí hay un universo inmenso, tanto de productos hechos con concretos secos como con concretos húmedos. Todo el mobiliario, las bancas, algunas prelosas, algunos temas de barreras de vías, algunas cunetas, todo lo que tenga de orden de los 200 kilos hacia abajo y que no puede uno mover solo, es un prefabricado intermedio. La condición obviamente empieza a ser limitante la velocidad y el almacenamiento de esos elementos porque van generando espacios importantes. El ser más pesado genera que la logística de las obras se vaya convirtiendo en un punto crítico para manipulación y obviamente el no tener equipos adecuados para manipularlos genera algún inconveniente. Ahí también está en el tema de las traviesas de ferrocarriles y están algunos muros de contención, algunos elementos de estos que hemos visto, digamos, en la práctica normal. Y la grande, obviamente la escala pesada, que son los prefabricados que se hacen normalmente a la medida de cada proyecto. Solucionan problemas puntuales de la construcción, sobre todo en los tiempos y en la uniformidad de medidas y demás. Y su gran limitante, obviamente, va a ser el peso y los equipos que requieren. ¿De qué tamaño puede ser un prefabricado pesado? Del tamaño que sea capaz de mover la grúa que tenga disponible en el sitio, o del tamaño que sea capaz de transportar el equipo o la tractomula que tenga disponible para moverlo, o del tamaño que sea capaz de llegar a las calles de alguna de las ciudades nuestras eventualmente. Y casos de esos todos los días. Hay prefabricados que se piden para soluciones estructurales. No hace mucho una obra interesante en la cual pues sí querían unas vigas de 12 metros, pero a la zona no llega sino un planchoncito de los sencillos, entonces no hay forma de llegar ni siquiera con el carro, o que las grúas no tienen donde pararse para utilizarse. Entonces
todo se convierte en logística para llegar a utilizar ese elemento lo mejor posible, porque lo que uno busca es, en la prefabricación, darle esas tres premisas inicialmente que veíamos en las primeras diapositivas. Desde ahí puedo hacer, pues, ya ustedes ven, cualquier cosa que se me ocurra como prefabricación, solucionando el problema puntual de cada una de las obras. Ese universo de prefabricados, como les comentaba, está ya metido y es uno de los puntos más importantes en el tema del sello ambiental colombiano. Permite inclusive tener elementos certificados con sello ambiental colombiano que si se usan en las edificaciones o en las construcciones otorgan puntos ambientales, ya sea por certificaciones internacionales como el LEED o certificaciones nacionales como el sello ambiental colombiano, que ya va en camino y pronto a salir posiblemente a final de este año ya como normativa para acogerse. Este es un ejemplo simplemente de parte de lo que tiene la norma etiqueta tipo 2 ambiental para prefabricación, que ya está en el ICONTEC vigente, en la cual se premia optimización de materias primas, medidas específicas de control de impacto, gestión de residuos y de recursos renovables, vida útil, muy clave, contribución social y el tema de innovación y +D. Y tiene una tabla bien curiosa que no tiene ninguna norma colombiana en construcción que le dice el tipo de elemento prefabricado, qué porcentaje de reciclado mínimo debe tener ese elemento. O sea, ya le obliga, no solamente le dice, sino que le obliga a utilizar ese elemento reciclado como tal. Entonces es un argumento que entra a jugar fuerte en esa definición de economía, especialización y sostenibilidad de los concretos. Ya con ese panorama de la prefabricación tenemos unos argumentos para seguir. Infraestructura, que es la segunda parte, pues, lo que decía el nombre de la charla, soluciones para infraestructura, ¿no? Bien complejo el concepto, de esos como de calidad y todas esas cosas. Empieza uno a investigar, el Banco Mundial de Desarrollo lo define, conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, generalmente de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de fines productivos, personales, políticos y sociales. Genera, pues, definiciones grandes, pero más o menos lo que uno entiende. Las vías, los hospitales, el saneamiento, los acueductos, el alcantarillado, los servicios públicos. Hay una cantidad de recursos de las ciudades que sin ellos no funciona como tal la ciudad. ¿De acuerdo? Los colegios, instituciones estudiantinas y demás. Esos son infraestructura. En esa infraestructura también uno puede irse por varias ramas, todo lo podemos, digamos, clasificar o definir en varias partes. Una de las más normales es tener infraestructura urbana, que es la que se consigue dentro de las ciudades normalmente. Hay una serie de proyectos y demás. Una infraestructura de transporte que involucra ríos, ferrocarriles, vías, túneles, etcétera, etcétera. Y una de servicios públicos, que es todo lo asociado a las redes hidrosanitarias, a las edificaciones de nivel de importancia alta o de nivel 3 de importancia, que hacen que tengan una condición principal de larga vida útil. O sea, son las que en cualquier momento de cualquier desastre natural del país, las que tienen que estar ahí, ¿cierto? Eso se llama infraestructura, es lo que tiene que estar. Uno reconstruye su casa, pero no puede reconstruir un alcantarillado, o reconstruye su vivienda, pero no reconstruye el puente. Esas hacen o marcan inclusive, según unos rankings que tiene el Banco Mundial de Desarrollo, el nivel de capacidad del país. Pues, entre muchos de los puntos aparece el tema de la infraestructura, cuánto invierte en infraestructura, y por eso ustedes han visto, pues, que muchas de las políticas del gobierno es de las locomotoras y todas sus vainas, es buscando llevar el país a un nivel de infraestructura importante. En ese tema de infraestructura, ustedes han tenido también mucha historia, yo ya también tengo canitas, y empiezan a acordarse de muchas vainas. En algún momento de la historia yo fui contratista de obras y uno lo que le importaba en la contratista de obras era escoger el contrato, hacerlo bien obviamente y cobrar e irse, ¿no? Cuando eso empieza a cambiar radicalmente con el tema de las concesiones y todas estas vainas, el factor tiempo, hace más o menos unos 4 años, se puso de primero en la lista. Hay algunos de los negocios nacionales, como concesiones o contratos de estos importantes, en los cuales si no está pasando el vehículo por la vía, no se paga. Si no está pasando el agua por la tubería, no se paga. Ya no existe el tema, Julián,
de pagar por ítem, ¿cierto? Como usted me cobra a mí, no se paga por ítem. Porque normalmente cuando pagamos por ítem, entonces yo corría a hacer la base granular, asfaltaba y después las cuneticas las iba haciendo ahí lentamente, porque cogía una cantidad importante de obra. Eso no es que estuviera mal, era un modelo simplemente de ejecución. Ahora ya es un tema de desempeño, entonces claro, hasta que no pasa el vehículo no funciona. Y unos elementos de la infraestructura que podían ser anteriormente muy despreciables porque económicamente no eran de alto valor, se convierten en críticos, rutas críticas para los proyectos. Vamos a ver algunos de esos temas. Simplemente partimos eso como en varias cositas. Infraestructura urbana, qué prefabricados podemos usar en la infraestructura urbana. Ahí empezamos a ver ejemplos importantes. Siempre con esa premisa de larga vida útil, larga vida útil. Hay un gran amigo nuestro de la fábrica y personal que se llama Cipriano Londoño. Siempre ha dicho que el concreto es el mejor segundo y cada día me convenzo más. Siempre hay una solución mejor que el concreto, pero no más barata. Es un lío. Uno siempre encuentra, no, yo quiero hacer este pavimento, no sé qué, pero el concreto tal cosa. Quiero hacer este edificio, pero el concreto tal cosa. Entonces va cogiendo una fuerza importante por ese tema de economía y el tema de larga vida útil se le asocia a los concretos, pero de valor agregado como su elemento, como su materia prima. Hoy los concretos afortunadamente existen en una cantidad importante y hace unos años tampoco se hacían. Uno consigue en mercado hoy concretos premezclados de resistencia de 10.000 PSI, los tienes que pedir pero se los entregan. Cuando yo estudiaba eso ni siquiera se esbozaba. Los diseños estructurales empiezan a aparecer con resistencias importantes, superiores a los 5 o los 6.000. No por la resistencia del concreto en sí, sino por su tema de durabilidad, resistencia y demás. Empiezan a aparecer pólizas con obras civiles de 100 años. Y bueno, yo tengo que responder por estos 100 años, entonces ¿qué tengo que hacer? O en instituciones educativas como esta, que es Monte Carlo, del año pasado, toda hecha de mampostería en bloque de concreto blanco y bloque de concreto a la vista en prefabricados. La premisa del proyectista en ese tema es: necesito un elemento que el mantenimiento sea muy poco, que tenga una habilidad en el tiempo, que dentro de 25 años esté igualito a como lo construí, que tenga una vejez interesante, que permita ese paso del tiempo y que esté asociado siempre a esa palabrita subrayada de larga vida útil en el tema de la infraestructura. Obviamente la urbana es la que más vemos nosotros. Aquí hay otra serie de instituciones educativas, son muy, o por lo menos tienen una cultura hace unos 4 o 5 años fuertemente hacia el concreto prefabricado, en los elementos de escala liviana, por las zonas donde existen. Se han hecho ejercicios en varias partes para lograr hacer, en el caso del 12 de octubre, que se hizo una institución educativa, se intentó en varias ocasiones hacer prefabricados de gran formato y no había forma de llegar con la tractomula hasta allá, entonces no se lograba hacer eso, se optaba por prefabricados de pequeño formato. Pero todo el control de obra, toda la programación de la obra y demás está alrededor de ese tema de suministro, alrededor de ese tema de elementos. Y al ser prefabricado tiene una condición muy importante, siempre se busca que como se fabrica sea su estado final. Un prefabricado no se usa normalmente para después recubrirlo con algo. Yo no hago un puente para después recubrirlo con cerámica, ustedes los han visto, ni hago unas columnas prefabricadas como las que acaban de hacer en la UPB, hermosísimas, todo un sistema prefabricado, para después pintarlo. Se hace prefabricado para que llegue, cumpla toda su etapa completa. Yo lo llamo una palabra muy paisa, la angurria completa. Algunos de ustedes la entenderán, es como querer cogerlo todo. Estos elementos son muros portantes, muros divisorios, muros arquitectónicos, acabado exterior, acabado interior, en una sola pieza. Entonces, todo en uno. Hacer todo en uno no es tan fácil. Tiene rutinas constructivas y tiene una serie de planeación que requiere cuidado. Tema de bibliotecas, también están, ustedes las han visto, tanto en concreto macizo, vaciado por durabilidad, en concreto prefabricado en grandes paneles como el tic-tac, o en concreto segmentado pequeño como elementos bloques normales. Esta es la Biblioteca Belén, que es hecha con agregados, todos reciclados. Escenarios deportivos, escenarios públicos o lúdicos, todos en concreto por el tema de durabilidad, prefabricados 100%, bancas prefabricadas, paneles prefabricados, todo hecho con el fin de intervenir lo menos posible el sitio y llegar lo más rápidamente a la obra y a la solución. Ahora empezó un programa interesante con el tema del cinturón verde, que es prefabricado todo su piso y sus muros de contención. Simplemente la opción prefabricada es para poder llegar allá, poner y salir. La opción tiempo e intervención fue la que tomó la decisión de la prefabricación.
Todo eso tiene obviamente asociado el tema del reciclaje, una cantidad de parámetros que se asocian a esa infraestructura urbana. También puedo llegar a elementos de este tipo en tamaño, menos vistos en nuestras ciudades, pero ya muy normales. Uno no tiene que irse a otra parte del mundo a ver este tema. Ya en Medellín hay obras de este tipo de prefabricación. El agravante simplemente es lo que yo llamaba, cuando estaba chiquitico, iba a conseguir novia inicialmente, el temor paralizante, ¿cierto? El temor paralizante es que ya uno llegaba y le decía que sí, entonces ya me daba con pena. Entonces ya uno se bloqueaba. Entonces le dicen a uno, listo, lo quiero prefabricado. Madre, entonces, ¿cómo es el tema de los nudos? Y cómo se combina. Entonces el estructural empieza y dice, no, es que la norma, que una cosa. Finalmente, todo lo que uno desconoce es novedoso. Y en el gremio nuestro somos como los caballitos, uno no ve sino así. Y hay que abrir mucho el cuento para esto. Los que son más estudiosos hacen estos proyectos muy exitosos. No ha habido ninguno, yo conozca, que a la final del proyecto digan, esto fue un desastre. Siempre ha sido una cosa buena. Y si llegan a hacer cosas de este tipo, estas son las columnas completas, columnas enteras, con todos sus sistemas de anclaje, de amarre, para postensionamiento, pretensionamiento, aceros y demás, incluyendo lo que a muchos de nuestros ingenieros les da mucho susto, incluyéndome a mí, que en mis tiempos era calculista, los famosos nudos. Es un nudo prefabricado, eso es mover la muerte. Existen y tienen una metodología de diseño, y está inclusive en la norma sismorresistente nacional. Hay una metodología de diseño para elementos y conexiones prefabricadas. O sea, hay que estudiarla, obviamente, pero está disponible y se puede hacer, y tiene toda la condición de velocidad que uno logra en el tema. Perdón por la pasada. Y empiezan a aparecer en la infraestructura urbana una serie de soluciones también puntuales a problemas que van generando. De las escaleras es lo más normal, o peldaños, una cantidad de cosas. Muchas de las constructoras de nuestra ciudad utilizan este tipo de prefabricados, y uno no se acuerda de ellos, los encuentra por ahí tirados en cualquier parte. No hay nada más tedioso que uno hacer un nivel de una losa y el otro, y no tener dónde subir, o tener que parar la obra no sé cuánto tiempo. Trae la prefabricada y sigue adelante. Si la condición de tiempo, la variable de tiempo es fundamental, la solución prefabricada hay que buscarla y entenderla. Si el tema tiempo no está metido en la neurona de nosotros, difícilmente uno llega a una solución de este tipo. Obviamente los concretos de estos pueden ser los que uno quiera, concretos de mucho mayor calidad, controlados en las plantas, hechos con acabados superficiales de los que uno requiera. Ya entra en el mundo de los concretos arquitectónicos, que hay una infinidad de posibilidades. Infraestructura urbana, la vemos nosotros. Curiosamente, Medellín tiene ya, digamos, un récord a nivel latinoamericano de uso de pavimentos segmentados, y viene la gente de otros países a ver los adoquines de Medellín. Y van funcionando. Son infraestructuras, son un activo de la ciudad. Ahí están mal o bien, en algunos casos muy buenos, en otros casos por problemas de instalación desastrosos, pero ha sido un recurrente y ha sido una política de la ciudad irnos por los pavimentos segmentados que tengan reparabilidad, una cantidad de cosas. Lo que sigue en eso es que arrancamos a colocar en los pavimentos segmentados fotocatalíticos que reaccionan con el CO2 del ambiente, y lo que hacen es convertir el CO2 en agua y ácido, que es neutralizado por la cal libre del cemento. Y lo que uno logra es tener realmente una ciudad que pueda empezar a generar su propio oxígeno o limpiar la atmósfera a través de la infraestructura que se tiene. Esto existe y existe aquí en Medellín normalmente. Todo el tema de adoquines drenantes para la infraestructura urbana, para no sellar con pisos duros la superficie de Medellín o la superficie de otras ciudades. La de nosotros no es tan crítica, afortunadas o afortunadamente, depende de cómo lo vea. Hay otras partes en las cuales afectar los acuíferos es desastroso, completamente desastroso. Pavimentos permeables, adoquines permeables y toda su gama de permeables, que en este momento está Germán Madrid hablando en Camacol de pavimentos permeables, es ya una filosofía, es ya metido en el mando de espacio público y es un prefabricado de infraestructura fuerte, no porque sea pequeño, porque uno obviamente, a mí me gustan los grandes son muy bonitos, son llamativos, pero los pequeños tienen una virtud bien interesante de solucionar cosas básicas. Muros de contención en la ciudad se ven también una cantidad importante, hechos con materiales reciclados, que generan no solamente la función estructural, sino que generan también una cantidad de ornamento que en muchos casos nos hace falta. Ya empiezan también en la parte urbana las soluciones más complejas.
a las que hay que dedicarle un poquito más de cerebro. Estos son cajones prefabricados de concreto, pueden ser de sección abierta o cerrada, de este tipo, que lo que logran finalmente a través de un transporte que se lleva, dependiendo si la ciudad lo permite y todo este cuento, generar estos sitios o los lugares de tormenta. EPM ya lo está evaluando fuertemente, en Montería existen, en Barranquilla existen, simplemente son sitios, cajones enterrados en un parqueadero encima, como usted lo logre, de manera que cuando llegan las lluvias muy fuertes, todos estos elementos prefabricados son cajones o son como contenedores que lo que hacen es regular ese flujo de agua para que no haya inundaciones. Y existen en las ciudades, ya hay especificaciones de estos elementos para todo el desarrollo del centro parrilla que se va a hacer próximamente en Medellín, tener disponibilidad de esos temas de disipadores de tormenta se llaman. Son soluciones de infraestructura urbana. Todo el tema de alcantarillado, principalmente de aguas hervidas, aunque hay prefabricados en concreto para aguas potables, su mayoría en aguas hervidas, que está debajo de nosotros, que todos los días lo vemos, que todos los días lo usamos pero no lo vemos, es una solución prefabricada de infraestructura que tiene una condición bien curiosa en los concretos. Los concretos tienen durabilidad de 100 años porque tienen que estar ahí hasta que muramos todos. No es fácil cambiar una tubería de concreto y menos intervenir en una ciudad ya en desarrollo o en expansión. Es muy complejo hacer eso. Entonces, todo esto son soluciones prefabricadas que se nutren de la tecnología de los concretos en el punto en que vayan. Hoy para hacer tuberías de concreto se requieren cementos, normalmente adicionados con cenizas para la mitigación de la reacción álcali agregado, y hasta de tercera generación, significa que tienen cemento como aglutinante, más carbonatos de calcio, más metacaolines, más cenizas volantes o más puzolanas y hasta nanosílices necesarios para hacer esto y con especificación. Ya lo que uno hace en las carreteras que vaciaba el concretico para hacer el tubito de 36 pulgadas, que se degrada y ya vio que a los 25 años se desarma, está normativamente reglamentado que tiene que tener esas condiciones de concreto. Infraestructura del transporte, obviamente es la que está por fuera, todo lo que tiene que ver con el tema de afuera. Primero los ferrocarriles, que todos los hemos añorado, la SAI los ha promulgado, todos hemos querido que eso vuelva algún día a funcionar, por X o Y motivo están ahí y no funcionan, pero gran parte del éxito de esos elementos a nivel mundial son unos prefabricados muy curiosos que están asociados al sistema. Prácticamente la estructura de un ferrocarril está en tres partes, en su rielcito, en las traviesas o durmientes y en el elemento de soporte, balasto o lo que uno se coloque aquí. Estos elementos tienen unos esfuerzos muy importantes, son diseñados bajo unas condiciones mecánicas muy fuertes, mucho más que cualquier edificación, por el tema de cargas dinámicas, el tema de durabilidad y el tema de asentamientos entre ellos. Tienen que soportar toda la carga de los elementos, tanto los elementos puntuales como las traviesas monobloque, que estas se llaman traviesas monobloque, con todos sus aditamentos metidos, incrustados, como pasos a nivel o elementos puntuales para darle soporte a cruces y a partes de la vía férrea. Estos elementos normalmente son pretensados o postensados, no son de concreto convencional, entonces involucran la tecnología de los pretensionamientos en elementos de 1,10 de longitud, con una agravante muy grande, y es que se requieren muchísimos. Normalmente están colocados cada 60 o cada 80 centímetros linealmente. Entonces cualquier tramo de ferrocarril, cuente usted el que sea, arranque, si van a organizar Puerto Berrío, donde se quiera, 20, 30, 50, 100 kilómetros, dividido por punto 6 o por punto 8, la cantidad de traviesas o polines de ferrocarril es muy grande. Se requiere necesariamente una industria prefabricadora muy fuerte para lograr hacer ese tipo de elementos. Existe la madera, obviamente, pero es la que ya estamos eliminando del cuento. Aquí están detallamientos muy precisos en el tema de ángulos, para el ángulo del riel, los tirafondos, secciones para optimización de esfuerzos y demás, y las tolerancias llegan a ser del orden de décimas de milímetro en el elemento, en el vaciable elemento, ni siquiera 1 milímetro, sino décimas de milímetro la tolerancia en el cual hay que poner el tema del riel. Y eso se logra a través de prefabricación. Me disculpan este cosito. Hay otras que son traviesas o durmientes bibloque, existen en otras partes del mundo
para cuando tenemos cambiavías o cuando hay ferrocarriles que tienen diferentes trochas asociadas a los vagones y a su tránsito convencional. Entonces es uno de los que uno pasa y los encuentra rápidamente. En infraestructura vial el gremio de los puentes es obviamente campeón en prefabricados, también uno se va acostumbrando a verlos, la mayoría son de este tipo, son vigas sencillas, simplemente apoyadas, muy normalmente son postensadas, hechas al lado en la obra, pero prefabricadas porque la condición de no interferir el tráfico, el flujo del agua, cualquier elemento de estos, es la que prima en esos desarrollos. Su principal función es que yo no puedo colocar formaletas aquí ni nada de estas cosas, entonces van el elemento prefabricado. ¿De qué depende? Si lo fabrico en el sitio, la longitud, si lo fabrico en planta del transporte y si lo puedo hacer entero por secciones de la capacidad de izaje que tenga. Y ahí empieza uno a ver desde las cosas convencionales nuestras, que es el panorama de todas las ciudades de nosotros, empieza a ver elementos prefabricados importantes. Estos elementos son prefabricados en secciones, postensados posteriormente, hasta los puentes hechos en dovela, que parecen de las cosas simples de ingeniería. O sea, los pone y los cose con un alambrito, y después los agarra y eso pega, ¿no? Uno contra el otro. Estos son puentes en dovela, ahí se ve como es una lanzadora de dovelas, una colgando encima del tráfico y después vienen los cables a agarrar eso. Esa solución prefabricada nace de los tres criterios iniciales, de la necesidad de solucionar un problema en obra que no se puede solucionar por otros caminos. Hay elementos prefabricados de gran formato, no son difíciles de hacer, sigue siendo concreto, sigue siendo diseño estructural, pero el gran detalle de esto llama la planeación. Ahí Julián no se puede equivocar. Se equivoca en una vela de estas y tiene que comprar pasaje para la luna, ¿cierto? Un enredo de eso no lo quiere nadie. Entonces, el tema de planeación, que es de esas cosas que nos abandonó a todos, que ojalá la cogiéramos, pero fuertemente, de sentarse, gastarse el tiempo procesando información, gastarse el tiempo planeando las cosas, anticipándose a los problemas y demás, como lo ha logrado hacer Camilo, pero a poquiticos, es fundamental para uno arrancar un proyecto de prefabricados de este tipo, no es más, porque el concreto lo sabemos hacer, las formaletas también lo sabemos hacer, la disponibilidad de tiene, la ingeniería y la capacidad técnica en Colombia se tiene, simplemente lograr tener ese cambio mental de hacer todo muy rápidamente. Y de ahí ustedes podrán encontrar, ustedes pueden colocar en Google puentes prefabricados y eso es todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay unas cosas maravillosas, pero no es lo más normal. Aquí están puentes dovelados, se van colocando por segmentos, se van tensionando y son una solución muy típica de infraestructura en el país. Hay más secciones, todas las que uno requiera. Obviamente la sección y los elementos están asociados a los diseños estructurales, a los diseños de carga, a la capacidad de transferencia de los elementos. Todos estos dientes que ustedes ven acá es simplemente transferencia de esfuerzos de cortante a través de la compresión. Todos estos huecos son para colocar elementos de postensionamiento, pues tienen que estar debidamente planeados y demás. Y se logran secciones robustas en geometría, pero livianas en peso, por ser secciones cajón y una cantidad de cosas. Con un acabado muy óptimo, con acabado eficiente para hacer elementos de infraestructura. Y arrancan a encontrar cositas interesantes. Estas son soluciones a canales, todos recubiertos con elementos prefabricados como tejidos, que se van llevando a los distritos de riego que hay en la zona del Magdalena medio y abajito. Los famosos distritos de riego, que requieren soluciones prefabricadas rápidas para poder intervenir el cauce lo más pronto posible. Muros de contención en vías hay todos los que uno quiera, también apenas hace un tiempo cuando empezamos a darnos cuenta que parar y hacer eso lentamente o vaciado en el sitio nos costaba dinero porque la vía no se abre, se empiezan a buscar soluciones prefabricadas de muchos tipos. Los primeros son los muros de contención segmentados, que son prefabricados con piezas manoportables y hay cualquier cantidad de formas, algunas con patentes, otras no. La mayoría de ellas funcionan por gravedad o combinadas con mallas o geotextiles hacia la parte de atrás, como la tierra armada y todo este tema al respecto, que hacen que de una vez tengamos un gran gavión prácticamente y se puede hacer liso, puede hacer con maticas, una cantidad de formas, muros en criba, hay infinidad del tema. El desarrollo de eso está completamente también
puesto a disposición. Todos los muros de contención de ese tipo, les decía, funcionan por un empuje vertical, un volcamiento, un anclaje hacia la parte de atrás, un estudio de los planos de falla, etcétera, etcétera, los diseños normales de los muros. Pero lo que uno logra con esto es hacerlos más rápidamente. Si el tema tiempo sigue siendo importante, es una solución interesante. Si no, hay que volver a pensar. Vienen los muros que no son segmentados, sino elementos un poquito más grandes. Se usan mucho en vías, se usan en tema de industria. Estos son muros para hacer chiqueros, acopio de agregados, granos y demás, de los cuales se prefabrican completo, autoportantes para poderlos mover de un lado para otro y generar este tipo de acopios o elementos de muchas de las empresas. En las empresas es muy curioso el tema de los prefabricados porque normalmente no hay necesidades, no hay amarres a muchas tecnologías. Nosotros somos muy amarrados a la tecnología, pues nos encanta lo que conocemos. Las empresas, por ejemplo, esto es la planta de Argos en Bogotá. El gerente de la planta de Argos, a pesar que trabaja con concreto, es un gerente de planta administrador. Lo que le interesa es poder tener el agregado rápidamente. Entonces, utiliza el prefabricado como una herramienta para lograr su objetivo. Si yo fuera el director de esa planta, lo primero que hacía es, esto no lo voy a hacer, pues, me llamo una formaletica y lo hago rápidamente con lo que me sobre, pues si hago concreto, ¿cómo voy a comprar eso? Pero el tema tiempo es el que se empieza a complicar. Otro tema de prefabricados, los que ustedes vieron ahorita chiquiticos que parecen Legos, son una fotico de esas, eso existe y grande. Son piezas encajables una con otra, funcionando como gaviones, una durabilidad muy alta, que permite contenciones temporales o contenciones permanentes si no requiere. Y también existe una cantidad importante de posibilidades al respecto, herramientas para eventos deportivos, una cantidad de cosas que funcionan con este elemento prefabricado como un Lego grande. Muros de contención en escamas o en tierra armada, también una de las tecnologías que se usan normalmente en Colombia, son prefabricados clasificados como intermedios, los cuales funcionan con unos tensores hacia la parte de la zona armada, aquí están, pueden tener un contrafuerte, pues otra pared de reacción al otro lado, o simplemente por la fricción en los materiales ser capaz de contenerse verticalmente. Y se diseñan como elementos individuales casaditos que sean capaces de soportar el empuje entre malla y malla. Va uno subiendo y va armando su gavión normalmente. De estos hay muchos en Colombia. Afortunadamente uno no lo logra ver porque los hacen realmente rápido, no lo hacen con contenciones normales. Hay contenciones de otro tipo como elementos grandes o de gran formato. Estos son paredes que tienen 9,20 de altura aproximadamente. Muros de contención para dar paso a las vías rápidamente, en las cuales se lleva de la planta directamente, se coloca en el sitio, se alinea simplemente para no tener una desviación en su plano, porque esos muros de contención funcionan en voladizo, como todos los muros de contención que no son amarrados arriba, y rápidamente puedo estar llenando y haciendo vía o haciendo cualquier tipo de obra por este lado. Si estuviera haciendo esto vaciado en sitio, pues me voy a demorar más. Les digo, si el tiempo es clave, estoy en ese asunto. Y puedo ir más arriba si quiero. Estos son de los más grandes, son elementos de 12 metros de altura con contrafuertes, incluyendo su filtro directamente, que hacen la misma función, se paran rápido, uno al lado del otro. Esta autopista Medellín-Bogotá hace unos años, se hace el vaciado de la zapata más por facilidad de transporte de la pieza que por otra cosa, y rápidamente en un día uno avanza unos metros importantes que le permite dar lleno y dar una cantidad de posibilidades a las obras de ese tipo. De estos muros, y son diseñados localmente sin inconveniente. Hay otro tema de muritos. Aquí hay un videito aquí. A ver si lo pesco. No hago un daño. Listo. Aquí está, pero no está allá. Camilo, vuele, búsqueme una muchacha de esta. Aquí lo está.
Que aquí está, pero no está allá. Las que quieran. Parecería que no hay limitantes en la prefabricación en las dimensiones de gran formato, a cualquier magnitud, por lo que yo veo ahí. El objetivo es básicamente que uno tenga la capacidad de la maquinaria como ver el... Exactamente. Limitantes hay muchas, que son esas. La primera es neuronal y la segunda es equipo. Si usted tiene el equipo, le digo yo a la gente, usted contrató una plumagrúa para su obra, porque tiene que mover otras cosas, prefabrique, porque ya la tiene ahí. Los tiempos muertos la utiliza. Si no la tiene que llevarla, está enredado. Pero normalmente tenemos esa capacidad en las obras de tener importantes. Estas les muestro, son prefabricados intermedios, son un número de contención, que tiene inclusive sello entre ellos, unos sellos elastoméricos, para que sea estanco hacia la parte del río. Tiene su patique, sus cositas, y vean cómo se instala esas cositas. Simplemente se hace una nivelación en la base, eso es o un suelo cemento muy organizado, base granular compactada, y se pone ahí, puesto, como las fundaciones así, uno las hace vaciadas en el sitio, pero ellas finalmente vienen puestas en el terreno. Funcionan mecánicamente por tener la pata y el contrapeso como tal. Después se va a llenar por este lado, entonces esta pata que ustedes ven aquí va a estar llena de material y lo que va a hacer es darle la capacidad mecánica al elemento. Simplemente lo voy llevando y voy uniendo las piezas con algunos elementos de anclaje, en este caso son elementos de anclaje diseñados para transferencia de cortante, tornillos simplemente, recuerden que un tornillo convencional aguanta una vía y la otra, tiene los elementos, como les decía, de unión para darle estanqueidad a ese flujo de agua. Vamos a verlo un ratico que se ve bien cómo arriman el otro elemento y cómo se va colocando. Entonces cuando uno ve este tipo de videos dices que pues, la mayoría de las cosas de ingeniería son como uno se les imagina, como se le imagina uno se complica llegando hasta allá. Poner unas patas prefabricadas y unirlas con un elemento de esto, bienvenido. Viene el elemento y se va colocando en línea. Miren, inclusive el caso de esos prefabricados son concretos que no son hasta muy bien elaborados, son concretos normales en cuanto a su acabado arquitectónico, pero tienen la condición de que están ya estructuralmente organizados, están ya curados, tienen su refuerzo diseñado, tienen todo listo para empezar a funcionar inmediatamente. Entre ellos están estas uniones metálicas diseñadas para esa transferencia de corte y de flexión que pueda tener los muros, y a través simplemente de llave de torque o estorrache se hacen los ajustes de esas piezas. ¿De qué resistencia son esos grandes formatos ahí? Esas placas son de resistencia de 5000 SI. La resistencia la da más la manipulación que el uso final. El manipularlos y que estén rápidamente, porque normalmente en la prefabricación se usan concretos acelerados, que a los 7 días, máximo 14, ya tienen la resistencia de diseño, para poder no fabricar y poner rápidamente. No tendría sentido no tener que fabricar esto y esperar 56 días a ver si de pronto. Son concretos que por esa condición tienen capacidades mecánicas muy interesantes. Una cosa de estas es mejor que cualquier cosa hecha en obra, necesariamente, porque los controles de calidad que uno tiene ahí en el solo concreto y en las alineaciones son mejores que en otra condición. No porque uno como constructor lo haga mal, sino que las condiciones de esas obras son muy difíciles. De lograr llegar, vaciar bien, vibrar, tener un concreto compacto en esos sitios puede ser bastante dificultoso. Dejémoslo ahí. Pues sigue, pero ya vimos lo básico del tema. Otra de las soluciones en infraestructura vial son los falsos túneles o las protecciones de caída de roca y demás. Esto es una obra en Montería,
en la cual simplemente se van haciendo con la condición de ingeniería de los arcos triarticulados o sencillos o cualquier tipo de estos donde funciona todo el elemento de compresión, se hacen secciones para hacerlo prefabricado de este tipo. Hacen la fundación y va uno colocando con la grúa, la sección de este elemento es de 250 de ancho para poder que tengan los mismos 250 del ancho de la tractomula y se pueda transportar, y la altura o longitud pues depende de lo que tenga que hacer. Coloco uno y el otro, esto va alternado como en sierrita, y posteriormente se hace un vaciado en la parte de arriba. Aquí ustedes ven en la foto una formaletica en madera que cierra o va sellando el punto de arriba. Entonces, estos montajes, una vez estén planeados y esté el suministro oportuno y programado de los prefabricados, son soluciones que se hacen muy rápidamente y generan aperturas o generan impactos sociales importantes por la rapidez que logran. Y hay de muchos tipos. Estos, por ejemplo, son unos cositos para hacer cultivo de champiñones, unas dovelitas. Se hacen estas cáscaras enteras, en este caso, porque son mucho más pequeñas, miren el tamaño, de 1,80 de altura por 2 metros de ancho, pero con unas geometrías bien interesantes para que tenga la menor esfuerzo en el tema del terreno. Posteriormente esto se llena y quedan los túneles para todo el cultivo de champiñones que requieren unas condiciones importantes y demás. Entonces, esta solución es muy rápida. Una vez uno tenga el prefabricado y el sitio adecuado, fácilmente está montando esto en cuestión de semana, no en cuestión de meses, como normalmente hacemos el tema. Aquí hay elementos mucho más grandes, con obras de Panamá, este tipo de elementos, para la protección de vías a la caída de rocas, a todo el tema de caída de rocas, y son falsos túneles que se consideran en el tema. Ahí están los elementos levantándose, ahí están las grúas, la limitante, como tú dices, es el tamaño de este equipo que tenga disponible, ese define el tamaño del elemento prefabricado, define la forma como lo puede hacer, el ancho de este elemento lo define el tamaño del planchón del transporte, y su geometría se hace en formaletas específicas siguiendo las geometrías que el estructural define, con sus anclajes y demás, se fabrica. Aquí se van uniendo, uno contra el otro, ahí vamos viendo cómo funciona. Estos son otro tipo de prefabricados también para soluciones puntuales interesantes. Ahí está el elemento, es completo, un arco rebajado ya con sus paticas y demás, y yo voy colocando los elementos uno a uno para conformar lo que requiera hacer en ese punto. De los más normales nuestros son los Bosch-Culver, aunque es la sección menos eficiente. Todos ustedes que están en la ingeniería se darán cuenta que las secciones anteriores son más eficientes que estas, pero son las más usadas por nosotros, porque venimos de los libros normales. Me llevé una sorpresa hace unos días que estuvimos en una reunioncita aquí en el departamento, y parte de los Bosch-Culver están diseñados con un libro maravilloso de hace muchísimos años, de cuando yo nací en el 71, un libro maravilloso así hecho, una guía de cómo hacer Bosch-Culver y puentes. No es que esté mal hecho, pero ya de entrada los diseños estructurales cambian de métodos de resistencia a otros, han variado notablemente, y los concretos, curiosamente, de esos elementos son de 17.5 megapascales, los que aparecían en la cartilla. Y así están hechas todavía muchas de las obras públicas nuestras. Ya estos elementos, los Bosch-Culver como tal, funcionan muy bien. Casos importantes, la vía Honda Manizales, esa vía se está en este momento interviniendo fuertemente, no se puede cerrar al tráfico y hay muchos Bosch-Culver para hacer pasos. Entonces, tenía dos opciones: cerrar medio carril y medio carril durante 3 semanas para hacer un Bosch-Culver y después seguir 3 semanas con el otro, ¿sí? O cerrar los 2 carriles durante 6 horas para colocar todo el Bosch-Culver de una vez. Todo se hizo por tema de Bosch-Culver. ¿Cuál fue la limitante? Tener que diseñar el elemento para un camión pequeño que pudiera llegar, subir, pasar de Manizales y subir hasta, ¿cómo se llama ese alto allá? La línea, no, esa no es la línea, letras, el alto de letras, el alto de letras. La limitante era que por allá subir con tractomula, difícil, y cerrado no la había. Estos son elementos Bosch-Culver o cajones que hacen cruces de agua según los caudales y demás, cuando las tuberías de concreto normales o de otro tipo no dan la capacidad hidráulica por su tamaño. Aquí hay diferentes tipos de cajones, en 2 secciones, en secciones completas, todas con el tema de empaque hermético uno contra el otro, que genera la flexibilidad de la estructura para que se pueda acomodar al terreno. Funcionan como los empaques de todas las tuberías, son capaces de deformarse hasta el 3% para lograr mantener la estanqueidad y soportar el tema del suelo. ¿Sobre qué está puesto? Sobre una base granular.
porque por si así se colocan las fundaciones normales de estos elementos. Y obviamente uno hace elementos hasta donde le dé. Estos son de los cajones más grandes que he visto, son animalotes, miren la cama baja en que va, obviamente necesitará unas grúas del mismo tamaño y necesitará una capacitación importante para instalar una sección con la otra. Pero simplemente el tener esto ya listo en una obra cualquiera y poder ir llegando lentamente a ir avanzando y solucionar el problema de la infraestructura, que es tema de tiempo, es fundamental y clave. De ahí se le pegan una cantidad de arandelitas y de cositas a esos elementos grandes. De esos encontramos todo el tema de las cunetas, las vermacunetas, las rondas de coronación y una cantidad de elementos que hasta hace unos años no se prefabricaban, porque como les decía, yo los hacía en una obra con el concreto que me sobra. Ahora es bien curioso pues ver todavía uno colocando base, y la base es para adelante y funciona muy bien, eso va seriando uno rápidamente. Después viene el asfalto, el pavimento y son unas máquinas hermosísimas haciendo de todo. Y detrás un cochecito con mezcla haciendo las obras de arte, como llamábamos. Entonces, el atraso en ese tema de las obras de arte es bien importante y genera problemas serios a la hora de la entrega de las vías. Entonces, se generan una cantidad de piezas complementarias de este tipo, ya inclusive completas, con sumideros y demás, para darle agilidad a ese tema de la infraestructura. Aparecen todas estas cuneticas pequeñitas, vermas de coronación, medios Boscolver para drenajes superficiales, lo adopta también la industria para el tema de cárcamos eléctricos, como el caso de hidrosogamoso que tiene prefabricados de este tipo para toda la parte eléctrica, buscando siempre tener uniformidad y velocidad en sus instalaciones. Todas estas cositas que ustedes han visto en las carreteras, que anteriormente nosotros las hacíamos ahí al ladito en la obra, pues fácilmente se consiguen prefabricadas de muy buena factura, colocadas rápidamente y saliendo del problema, dándole un acabado importante a las cosas. El caso más normal nuestro son las vermacunetas o las cunetas de adelantamiento que hemos visto en todas las carreteras de nosotros, las que son pequeñitas. El adelantamiento de esas vías es por encima del elemento, entonces está diseñado por el Invías, un elemento de este tipo. Esto está aquí, son 3 fotos, 1, 2, 3, que se vean compartiditas, porque fue muy curioso el ejercicio. En algún momento requeríamos este elemento prefabricado, el elemento prefabricado es este, ustedes ven aquí, completito. Y hubo una discusión grande, de mucho tiempo, en definir cómo era el elemento. Y cómo era el elemento es que cogimos una cámara y fuimos por varias ciudades de Colombia, y en todas las vías son todas diferentes, porque finalmente se hacen como cada uno va lográndola hacer. Entonces aquí tienen la patica chiquitica, aquí tienen la patita más inclinada, aquí es más vertical, aquí es más ancha, aquí es más corta, aquí tiene refuerzo, aquí no tiene refuerzo, aquí va sobre base, aquí va sobre mortero nivelado, todas tienen criterios distintos, nadie le metía la mano. Cuando se volvió prefabricada, se estandarizó en tamaños, en capacidad hidráulica, en una cantidad de cosas, que hizo que fuera mucho más sencillo el tema de la instalación de eso. Entonces viene el elemento prefabricado, se va colocando rápidamente a medida que va avanzando el pavimento y simplemente a través de la metodología del ajedrez uno va dando las curvitas. Cuando tienen las curvas coloca uno sí y uno no y el vaciado intermedio va haciendo el giro o el radio entre los elementos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esto? Requiere una parte importante de saber hasta dónde llevo las bases, de tener una nivelación bien importante y son apoyadas directamente sobre las bases granulares de las vías. Esta es de las que más me gusta porque está muy nuevecita, ya hay investigaciones al tema, ya Socreto la sacó, la semana pasada hubo el foro de Argos 360 grados en Bogotá y se expuso un tema muy importante del tema de los pavimentos de concreto segmentados, son como mega adoquines, son piezas grandes. Inclusive hoy las reparaciones del famoso Transmilenio en Bogotá, en algunos de los puntos de la ciudad, son hechas con prefabricados de concreto. Las losas grandes que uno ve se fabrican en planta y se llevan y se colocan directamente. Entonces el tema de las vías va también teniendo agilidad, donde uno no tiene la posibilidad de tener equipos sofisticados de vaciados de concreto, reglas vibradoras o todo este cuento. Entonces logra uno este tipo de elementos para pavimento. Y la tercera, para que terminemos, nos logramos mucho la infraestructura de servicios públicos. De servicios públicos, como les conté al principio, pues es todo lo que uno tenga asociado a las redes, a lo que tenga como elemento para el confort de la vida nuestra, que no nos damos cuenta. Y ahí es el reino, obviamente, las tuberías, vea sus tubitos, mi querido amigo, aquí están, de los cuales
El tema de concreto es muy valioso por su durabilidad. El tema de la agilidad de la construcción, aunque son elementos muy pesados, ellos en sí son una estructura, pues son estructurales. O sea, sobre ellos se puede transitar inmediatamente, sobre ellos puede uno hacer una cantidad de maniobras que en otros elementos no podría hacer. Eso lo logra uno a través de prefabricados con infraestructura. Esto es la ruta del sol, todo se hace a través de tuberías de concreto en los cruces, todo esto son cruces de 36 pulgadas, hechos con aletas prefabricadas, tubería prefabricada e inmediatamente va el vidrio encima. No se hacen en obra porque hay que avanzar. En muchos casos se hacen antes y después avanzo, o avanzo con las bases, corto y meto los elementos prefabricados en ese punto. De ahí se brinca uno a las tecnologías de tubería sin zanja, que con seguridad han oído hablar bastante. Hay un proyecto muy importante en Antioquia, en Medellín, que es el interceptor del Río Norte, que es tubería hincada, que es como uno se la imagina cuando estaba chiquitico. Hace un hueco, mete un tubo y a través de un gato lo empuja al otro lado, y mete uno y mete otro y lo va empujando. Obviamente cuando está muy grandote, como los tubos hincados de aquí en el interceptor, que tienen 3 metros de diámetro, requieren unas tuneladoras adelante que van comiendo el material, lo van sacando por el centro y se van colocando tubos para el empuje. Hay tramos de 400, 450 metros de un lado al otro, les va caminando por debajo de todos nosotros y nos damos cuenta. Son temas de infraestructura importantes. Una de las obras más importantes de Colombia se está haciendo aquí en Medellín, siempre está la posibilidad de visitarla si son organizaditos. Estas son fotos del interceptor o de la tubería hincada. Aquí se ve el pozo por encima. Este es un pozo que tiene cerca de 22 metros de diámetro. Esa tubería tiene 2,40 de diámetro interior y aquí están los gatos de reacción. Entonces, va bajando la tubería a través de la grúa, se coloca en esta posición y el gato la empuja y va avanzando entre 20 y 25 metros diarios permanentemente, uno a través del otro, a pura punta de fricción y lubricación por ventonita en los orificios. Eso es servicios públicos. El tema de las dovelas para túneles, cuando los túneles son ya grandes, no se pueden hacer tuberías por el transporte, yo me paso de 3 metros de la tubería y ¿en qué la llevo? Estoy enredado. Así la pueda fabricar en un sitio, no hay un transporte hábil para eso. Entonces se coge el tubo y se secciona, llaman dovelas. Estas son partes de las dovelas, estas son las tuneladoras para las dovelas, funciona igual que la tubería hincada, pero en mayores diámetros, y simplemente es coger el tubo y dividirlo en unos segmentos bien estudiaditos para que tengan las cuñas y demás, y estos son los túneles que genera ese tipo de tecnología. Son prefabricados de muy alto desempeño, de unos concretos muy fuertes, reforzados con fibras de vidrio, con una cantidad de aditivos para el tema de durabilidad importantes, porque el prefabricado es el túnel. Una vez se va colocando el elemento, va quedando el túnel completamente listo, no se hace absolutamente nada, y por aquí puede ir vías, puede ir ferrocarril, puede ir hidroeléctricas, agua, una cantidad de cosas al respecto. Ahí se ven secciones de las dovelas, no son elementos realmente muy grandes, por poder partirlo en pequeños, pero tienen una serie de conexiones importantes para que vayan generando su geometría. Normalmente está hecho en 6 secciones y una de ellas es diferente a las otras porque uno la va acomodando distinto, entonces funciona como los jueguitos que uno, dependiendo de cómo la acomode, puede dar curvas verticales y curvas horizontales. La fabricación de las dovelas es también industrializada porque requiere ser muchas dovelas para un túnel de estos, requiere bastante, entonces normalmente se utilizan con métodos acelerantes, curados a vapor para utilizarla entre las 4 y las 6 horas siguientes, y toda su medición de resistencia se hace por flexión, una tolerancia en moldes también cercana a la décima del milímetro para poder que ajuste una con la otra. Servicios públicos tiene una parte importante que es el tema de puertos y demás y muelles. Estos son muelles hechos en concreto, estos son cajones de concreto. En el centro, al interior, por debajo, están aligerados con poliestireno expandido. Estos elementos, compensando la flotabilidad, simplemente se colocan en el agua y flotan, pero tienen acabado superficial en concreto que da la durabilidad que se requiere para que dure mucho tiempo, según lo que dije al principio. Ahí están todos estos elementos fabricados, muy usados. Uno encuentra en Cartagena de estos elementos, la gente los hace inclusive por cultura. En la misma obra los fabrican y saben que eso funciona y así está, digamos, especificado. Y entonces suben y bajan con la marea y no tienen, digamos, dificultades al respecto.
La parte de infraestructura de puertos en nuestro país tiene un componente importante en prefabricados. Este es uno de los puertos más grandes de Colombia, se llama Contecar. Es un área, ustedes ven aquí, cerca de las 125 hectáreas únicamente para el tema de contenedores, de la cual todo su puerto, y todavía está haciendo, lleva más o menos unos 6 años en construcción, todo es en adoquines de concreto de 12 centímetros de espesor. Y en la panorámica del puerto. Y está hecho así por la durabilidad que se requiere cuando fabrican elementos en planta. Se les da capacidad de desgaste, se les da capacidad al ataque de álcali, se les da capacidad a la sal marina, a una cantidad de cosas para que tengan función de puerto y sean durables como infraestructura. El tema de protección de riberas, tetrápodos, pentápodos, todo lo que ustedes se puedan imaginar en cuanto a protección de agua, de mar o de río, por la durabilidad misma del concreto, se hacen elementos prefabricados, no son colocados al azar, tiene un plano de colocación, y hasta arrecifes artificiales, como estos elementos en concreto, y otra cantidad de cosas que se van sembrando en el mar, se van haciendo. Protecciones de ribera importantes, ahí están, pues cualquier forma de estas, pero se da uno cuenta de que la figurita sigue existiendo. Lo ve uno pequeñito como un jueguito, pero es una solución de ingeniería bien interesante. Ahí están y tienen su capacidad de protección de riberas. En el tema de bodegas y demás, que también se hacen infraestructura, prefabricados completos, estos son prefabricados en columnas, fundaciones y cerchas en concreto. Los perlines son metálicos y teja también es de otro material. Pero todo esto es en concreto por la durabilidad que puede presentar el material en algunos elementos que requieren uso de químicos y otras cosas. Sistemas de armellá en prefabricados de concreto, columnas, vigas de sección variable inclusive, miren las secciones cómo se van modificando para darle cabida a otros elementos, a otra parte de la bodega o simplemente por eficiencia de la sección. ¿De dónde parte esto? Parte de un análisis juicioso de hacer esto muy rápidamente. Una interesante es el tema de las concesiones carcelarias que ya empiezan a caminar en Colombia, que existen en otras partes del mundo, en las cuales muchas de las unidades de reclusión de mínima seguridad son prefabricadas completas. Se hace el cajón entero, tiene incrustados los muebles ya, la parte sanitario, lavamanos y algunas partes eléctricas y simplemente se van armando unas con las otras. Uno va llevando el cajón completo. Esto se puede hacer nosotros porque el cajón no es muy grande. Entonces es como un contenedor es un tamaño importante. Entonces, un contenedor en concreto con todos los acabados necesarios, con toda la conexión eléctrica, con todo el acabado arquitectónico y colocarlo en el sitio directamente de la obra, incluyendo su fundación y demás. Aquí está saliendo de la formaleta, como sale, se monta el camión y llega y se va ensamblando en altura si uno quisiera, también sin ningún inconveniente. Y con eso se van haciendo todo el tipo de edificaciones y cosas de estas, no porque sea un prefabricado es de mala calidad, que nos acostumbramos a ver hace muchos años, antes al contrario, es de muy buena factura y de muy buen pensamiento para que logre ser un elemento constructivo interesante. Finalmente todo esto apunta a lo mismo, a la parte resaltadita de infraestructura, generalmente de larga vida útil, que es lo que realmente nos duele a todos nosotros y que es lo que está apuntando todo el mundo a que las cosas sean durables, que tengan una capacidad de estar y permanecer en el tiempo y una solución prefabricada, utilizando la tecnología del concreto en el punto en que está actualmente y la ingeniería que existe en el país es completamente viable. Por eso es que las soluciones prefabricadas son hábiles en este punto. Que no nos pase lo de este señor, una foto del señor Peláez, se nos presta fácilmente porque uno se le olvida que si se descuida se lo lleva el mundo por delante. Muchas gracias.